Bueno, bienvenidos, Dios los bendiga. Saludo de nuevo porque estamos grabando el culto de hoy. Volvimos a grabar porque habíamos tenido unos problemitas con la página y por eso no estábamos grabando, no estábamos subiendo los cultos grabados, así que hoy vamos a empezar a grabar. Hermanos, empezamos con la reunión con el culto de hoy y la palabra que hoy vamos a estar compartiendo tiene como título ¿A quién escuchamos? ¿A quién nosotros estamos escuchando? El ser humano se mueve, ¿no?, en este mundo por lo que escucha, por lo que ve, ¿no? Y eso en nuestra vida nos hace mover, ¿no? El ser humano piensa, actúa, genera en su vida cristiana, ¿no?, pensamientos en razón de lo que ve, de lo que escucha, y con eso sale a la vida, ¿no? Con esos pensamientos, con eso que escucha. Y nuestros oídos están sintonizados, todo aquello que escuchamos está sintonizado con nuestro corazón, con nuestra mente. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es el hombre. Es decir, el hombre tal cual piensa, se desenvuelve, ¿no?, en esta vida. Y la pregunta que podemos hacernos ante esta realidad es: ¿qué es lo primero que nosotros escuchamos en el día? ¿Qué es la primera voz que nosotros escuchamos y oímos cuando nos levantamos? ¿Qué es lo más importante para nosotros escuchar en un día? Dice San Juan 14, 23 al 24. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense lo importante que es lo que escuchamos. Podemos escuchar a Jesús o podemos escuchar otras voces en nuestra vida, ¿no? A veces nosotros nos despertamos y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono, ponemos las redes sociales, YouTube, WhatsApp, Facebook, y escuchamos lo primero que se nos viene en el día. O podemos interesarnos primeramente en lo que Dios tiene para decirnos en ese día que estamos por empezar. Hermanos, Dios se interesa en hablar cada día a sus hijos. ¿Por qué? Porque Él nos quiere dar guía, nos quiere guiar por el mejor camino, ¿no? Y Dios es tan amoroso y tan misericordioso que aún le habla también a aquellos que no lo conocen. ¿Por qué? Porque Él quiere que la gente conozca a Jesús y conozca cuál es el mejor camino para su vida. Bajamos un poquito. Dice Hebreos 1, del 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios en el Antiguo Testamento hablaba a través de ¿quién?
de los profetas, de los reyes, de los sacerdotes, y ellos decían: Jehová ha dicho. Y el pueblo de Israel, ¿qué tenía? Tenía instrucción, tenía guía, ¿no? Para salir a pelear a las batallas, para la vida cotidiana, con Dios y con los hombres. Pero ahora dice que Dios en el Nuevo Testamento habla a través del Hijo. Y el Hijo nos habla a través de ¿quién? De su palabra. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo que Jesús prometió en este pasaje es lo siguiente: cuando Él muriera, resucitara y ascendiera al cielo a sentarse a la diestra del Padre, lo que Jesús nos prometió es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y hace morada en nosotros, en nuestros interiores, y ahora dice que Él nos guía, nos da dirección, nos habla a nuestros corazones. Y dice este pasaje que por escuchar a Dios en Cristo Jesús y a través del regalo del Espíritu Santo, dice que el escucharlo y el hacerle caso a lo que Dios nos manda, dice que eso trae paz, gozo y alegría. Fíjense lo importante en escuchar. Yo les pregunto a los que estamos acá y les pregunto a aquellos que van a ver este video en la semana o más adelante: ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros para escuchar a Dios, para que Él nos hable? El día tiene 24 horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros en presencia de Dios para escuchar y para que Él nos guíe? El Dios soberano, el Dios creador del universo, dice que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, y Él por su propia voluntad decidió ir a la cruz para perdonar nuestros pecados, y por ese sacrificio y por la fe que nosotros tenemos en Jesús, ahora tenemos el privilegio de ¿qué? De poder escuchar a Dios, de poder escuchar su guía, de poder escuchar lo que Él tiene para decirnos todos los días. Desde que aceptamos a Jesús, Jesús ahora es nuestro amigo, es nuestro guía, es aquel que nos ama incondicionalmente para que podamos vivir vidas con plenitud, vidas con paz. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a escuchar. Pensar que nosotros podemos pasar un día sin la dirección de Dios en nuestras vidas, eso es arrogancia. Porque Jesús en la Biblia dice: separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando hablamos de nada, dice nada. Si nosotros pasamos un día sin tomar en cuenta a Dios, sin prestarle atención, sin escucharlo, es creer la mentira del diablo.
que podemos vivir sin Dios y que podemos vivir sin la guía de Dios. Es la misma mentira que el diablo le dijo a Adán y Eva. Cuando Dios le dijo en el huerto del Edén, no coman del árbol prohibido, ellos escucharon otra voz. Escucharon otra voz y no quisieron escuchar la voz de Dios. Y por ese pecado hoy vivimos como estamos viviendo. Fíjense las consecuencias de no prestar atención a la voz y a la dirección de Dios. Vamos a ver algunas razones por las cuales las personas no escuchan a Dios o no quieren escuchar a Dios. La primera es porque las personas que no quieren o no escuchan a Dios no son salvas. No han recibido el perdón de sus pecados, no se han arrepentido, no creen en Jesús como Señor y Salvador, por ende no tienen una comunión y una relación personal con Jesús, por ende no lo escuchan. Muchas veces nosotros como cristianos no escuchamos la voz de Dios porque no esperamos que Dios nos hable. Dios nos habla claramente y depende de nosotros si lo escuchamos o no lo escuchamos. A veces no escuchamos la voz de Dios por el ruido de este mundo. Este mundo nos distrae y disipa la voz de Dios. Trabajo, diversiones, familia, un montón de cosas que a veces no nos permiten escuchar la voz de Dios. ¿Por qué la gente no escucha la voz de Dios? Porque no tenemos en cuenta su palabra. A veces decimos ser cristianos, ¿no? Y hacemos a un lado la palabra de Dios. Y cuando nosotros no tenemos una lectura y un estudio de la palabra de Dios y no invertimos tiempo en meditar en la palabra de Dios, lo que ocurre es que el mundo empieza a dominar mi mente, mis sentimientos empiezan a alterarse, la paz y el gozo de Dios empieza a menguar, a alejarse de mí. Comenzamos a desechar la palabra de Dios, el consejo que Dios nos quiere dar todos los días para seguir su camino. ¿Y por qué? Porque llenamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu con otras cosas en vez de con su palabra. Música, actividades personales, codicias, excesos de trabajo. Escuchamos muchas veces las voces de amigos que no son cristianos, que nos llevan a malos caminos. Y la realidad es que Dios nos salva de las tinieblas para crecer a la imagen de Jesús, para crecer en santidad. Y nosotros no podemos vivir en santidad sin leer la palabra de Dios y sin meditar en su escritura. ¿Por qué? Porque Dios nos da su palabra como un regalo. Dios nos da su palabra ahora como una guía de vida. La Biblia es la única dirección, el único camino seguro que tiene el ser humano. Porque lo que Dios dice en su palabra para nosotros siempre es lo mejor. Siempre es lo bueno que Él tiene para nosotros. Hermanos, ¿por qué las personas no escuchan a Dios? Básicamente por su rebeldía. Por rebeldía a su palabra.
Las personas no quieren escuchar a Dios básicamente porque no quieren que les digan cómo tienen que vivir. No están interesados en Jesús. Solo les interesa a Dios por las cosas que pueden conseguir de Él. No vienen a la iglesia con un corazón sincero, a amar a Jesús por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, a escuchar su palabra para crecer en santidad, para crecer a su imagen, para crecer en fe, sino que vienen a la iglesia o vienen a Dios solamente para conseguir cosas materiales o cosas que necesitan de este mundo. Juan 6, del 26 al 27. Esta es la historia de Jesús cuando va un día y alimenta a 5.000 personas en un solo día. De varios panes y algunos peces que había ahí, en una cesta, en una canasta, dice que Él multiplicaba y multiplicaba y multiplicaba y dio de comer a 5.000 personas. Y fíjense lo que Jesús les dice a estas personas que fueron alimentadas. Dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan no porque han visto las señales y esas señales los llevan a querer conocerme a mí, sino porque ustedes comen pan y están saciados. ¿Qué le decía Jesús a esa gente? Ustedes vienen por los milagros. No vienen ustedes acá a querer conocerme, a querer crecer en santidad. Ustedes no vienen a amarme a mí. Aman más las cosas que yo les doy. Y les dice, trabajen por la comida que no perece, sino que crezcan en la comida que trae vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Cuál es esa comida que Dios nos trae en Cristo Jesús? Su palabra. Es lo que Él tiene para decirnos todos los días, para crecer en santidad, para conocer a Dios en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros vemos tanto dolor en este mundo, tanto dolor en las familias, separaciones, divorcios, golpes, tanto dolor en las parejas, tanto dolor en los hijos. ¿Y por qué ocurre todo eso? Por negarnos a escuchar los caminos, la voluntad y la palabra del Dios. Gálatas 6:7, bajamos un poquito más la música ahí. Gálatas 6:7 dice, no se engañen ustedes mismos. Dios no puede ser juzgado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, porque el que siembra al pecado, de la carne y del pecado va a sembrar corrupción, va a sembrar dolor. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cosechar vida eterna. ¿Qué dice Dios? Dios ve todo. Cuando nosotros estamos solos, que nadie nos ve, Dios nos ve. Él sabe cada cosa que nosotros pensamos en nuestro corazón. Él sabe cuál es el motivo por el cual venimos a la iglesia.
Si es simplemente porque queremos pedir cosas o venimos con un corazón sincero a dar gracias por lo que Él ha hecho en la cruz y a escuchar su palabra y a crecer en santidad. Por eso dice, no se engañen a ustedes mismos. Dios no puede ser burlado. Él conoce todos nuestros pensamientos. Otros no escuchan a Dios porque son engañados por el mundo y sus entretenimientos. Satanás y el mundo nos quiere arrastrar a sus ideas, a sus pensamientos, a su manera de vivir, y él los reparte por diferentes lugares: la radio, la televisión, las series, las redes sociales, la música, otras personas que no conocen a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos, y siempre filtrarlo a través de la palabra de Dios, para saber si eso es bueno lo que estoy escuchando, para saber si es bueno lo que estoy mirando. Porque como dijimos al principio, el hombre es lo que piensa. Y ese pensamiento vino por lo que escuchó o por lo que vio. Otra de las cosas por las cuales no podemos escuchar a Dios es cuando tenemos pecado en nuestra vida. Cuando hay pecado en nuestra vida y no lo confesamos delante de Jesús, el pecado no nos deja escuchar a Dios. ¿Cómo podemos identificar la voz de Dios? ¿Cómo sabemos que Dios me está hablando? ¿Cómo sabemos que es la voz de Dios que estoy escuchando todos los días y no producto de mi imaginación o producto de voces del enemigo? Dios siempre me habla, y cuando Él me habla siempre concuerda ¿con qué? Con la Biblia. Dios nunca se contradice. Todo aquello que Él me dice está guiado y regulado por su palabra. Todo aquello que contradiga la palabra de Dios no es de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios nos habla? Porque lo que Dios nos pide o nos dice entra en conflicto con nuestra naturaleza humana. Dios nos manda a hacer cosas para su reino, y la carne, la vieja naturaleza, no quiere. No es verdad que nos cuesta venir a la iglesia muchas veces, no es verdad que nos cuesta orar, no es verdad que nos cuesta predicar el evangelio, no es verdad que nos cuesta leer la Biblia. Lo que Dios te pide, a la carne no le gusta. Entonces, si a vos te cuesta hacer algo en el reino de Dios, es porque eso es lo que Dios te está pidiendo. Lo espiritual de nuestra vida siempre nos cuesta. No nos gusta porque va en contra de la naturaleza carnal. Y es ahí cuando nosotros tenemos que orar y decir: Señor, me cuesta, no puedo. Me cuesta leer, me cuesta venir a la iglesia, me cuesta orar. Señor, dame fuerza. Dios dice en su palabra: yo pongo el querer como el hacer. El que me pida va a recibir. Porque el reino de Dios está disponible para nosotros que somos. Así que si me cuesta, es porque Dios me lo está pidiendo. Tercero, ¿cómo sabemos que Dios nos habla? Porque desafía nuestra fe. Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados en nuestra fe. Él quiere que vayamos superando diferentes niveles de fe. Por eso somos probados.
Porque Dios quiere que crezcamos en la fe, en la dependencia de Él. Y a veces nos pide cosas que para nosotros son imposibles. Andá y predicar al vecino de enfrente, te dice a veces. Y nosotros a veces decimos, no, no sé, no puedo, ¿no? O a veces por comodidad, por no querer salir a hacer las cosas que Dios nos pide. Y cuando nosotros nos negamos a hacer las cosas que Dios nos pide, es lo que ocurre en la vida del cristiano cuando entra la disciplina de Dios. Dios nos disciplina como un padre ama a su hijo. Dice Hebreos 12 del 5 al 8. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Y arranca con esa expresión para que entendamos la disciplina. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres corregido, reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Todo verdadero padre que ama, corrige a sus hijos. ¿Por qué? Por amor. Porque no quiere que se pierda, porque te está lastimando. Porque lo que yo te digo que vos tenés que hacer, te hace bien, aunque te cueste. Por eso tenés que aceptar lo que yo te estoy diciendo en mi palabra. Porque eso es lo que te hace bien. Y por amor yo te voy a corregir si no lo haces. Dios nos habla sutilmente y nos habla la tranquilidad y en la quietud. Por eso es muy necesario en el día tomarnos un tiempo, apartarnos a un lugar donde estemos solos, donde no haya ruido, donde podamos orar, donde podamos venir a leer la Biblia, donde podamos venir a decirle, Señor, necesito que me guíes en esto, tengo que tomar esta decisión, tengo que tomar aquella decisión. ¿Qué querés hablarme hoy? ¿Cuántas decisiones tomamos en un día? Un montón. Necesitamos escuchar la voz también de Dios para tener fortaleza en las circunstancias difíciles, en las pruebas, en las tribulaciones, en las angustias, en los dolores. Necesitamos escuchar las promesas de Dios para afirmarnos, para abrazarnos a esas promesas y estar fortalecidos cuando venga la prueba. Dice Filipenses 4:13, un pasaje muy conocido. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, no en mi propia fuerza. En Cristo. A veces nosotros en oración solo hablamos nosotros mismos. Señor, gracias. Señor, te pido por mi vida, te pido por mi familia. Señor, te pido por este día. Señor, ayúdame en esto. Señor, dame fuerza. Señor, esto. Amén. Y no dejamos que Dios nos hable. A veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Y lo cerramos ahí, amén. Y nos vamos. Necesitamos a Dios para tomar buenas decisiones.
Necesitamos a Dios para guiar nuestra familia, necesitamos a Dios para criar nuestros hijos, necesitamos a Dios para vivir en santidad, necesitamos a Dios para saber qué amistades tenemos que tener, necesitamos a Dios para saber qué trabajo tengo que tener, necesitamos a Dios para saber cuál va a ser mi pareja cuando crezca, la compañera de mi vida. Necesitamos a Dios todos los días y a cada minuto para saber qué camino tenemos que tomar. Porque hay consecuencias. Hay consecuencias por no escuchar la voz de Dios. Hermanos, tenemos que vivir nosotros de tal manera que el mundo que viene a bombardearnos con ideas y con voces que no son de Dios, no nos muevan de nuestra fe, de nuestra convicción y que no nos muevan de la palabra de Dios. Todas las decisiones que nosotros tomamos afectan nuestra vida, afectan a nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que hagamos nosotros. Y generalmente los hijos hacen o lo hacen en un grado mayor. A veces tomamos decisiones costosas. A veces tomamos decisiones que causan mucho dolor a los demás. A veces nosotros cosechamos la angustia y el dolor por seguir caminos separados de Dios. Cuando tomamos decisiones sin Dios, va a haber consecuencias. Pero escucharlo y seguir sus caminos, dice la palabra de Dios, es de gran bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano, el Dios creador. Él conoce todas las cosas y nos dejó una guía para que nosotros la escuchemos. El otro día me llegó que quería compartir con ustedes una foto que dice lo siguiente: haz lo que sientas, no estamos aquí para siempre. Hay alguien que habla a través de ese cartel. Haz lo que sientas, no estamos aquí para siempre. Esa es una frase bien satánica. Porque lo que está diciendo es: haz lo que quieras, lo que sientas, porque total este mundo es todo lo que hay. Haz lo que quieras, total después de esta vida no hay más nada. Y Dios nos dice en su palabra: ojo como viven. Porque ustedes, su corazón desea cosas contrarias a lo de la palabra de Dios. En este mundo, si nosotros somos cristianos, no nos podemos dejar llevar ni porque nos los dicen o por lo que nos sentimos, sino que yo me muevo, vivo, camino y pienso por lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Por eso Jesús es mi Salvador y es mi Señor, es mi Rey. Hermanos, abandonar a Dios, abandonar su palabra, abandonar sus caminos, abandonar la guía que Él nos quiere dar todos los días, es abandonarnos a nosotros mismos. Porque el hombre que no tiene la palabra de Dios vive su vida sin brújula, sin guía. Es como un barco que no sabe dónde ir. Y ese tipo de vida es una vida muy dolorosa, muy angustiante.
porque aquel que rechaza el consejo de Dios rechaza al Rey y soberano del universo. Amén. Hermano, vamos a orar para finalizar esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú nos hablas, Señor, todos los días. Y hoy has hablado a través de tu palabra, Señor. Gracias, Jesús, porque tu amor es tan grande que nos guía, nos ministra y nos lleva siempre por buenos caminos. Gracias también, Señor, por la disciplina que tú realizas a través de tus hijos. Hijos que a veces, Señor, nos desviamos del camino. Hijos que a veces no queremos hacer caso a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, a consultarte cada cosa que vamos a hacer. Ayúdanos a tener, Señor, contacto con tu palabra todos los días para poder crecer en santidad, para poder crecer a la imagen de Jesús. Te pedimos, Espíritu Santo, que el mundo y las voces del mundo no nos moldeen, sino que nosotros rechacemos esa voz y escuchemos la palabra profética más segura, que es una luz de antorcha que nos guía y nos ayuda a caminar en esta vida tan oscura, donde hay tanta maldad y tanto dolor. Señor, que cada vez que tengamos que tomar una decisión, sepamos que si nosotros no la tomamos en Dios, va a haber consecuencias. Que aquel que se maneja sin Cristo, sin su palabra, no va a cosechar cosas buenas. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón siempre esté inclinado a decir qué dice la palabra de Dios en esta circunstancia y no me deje llevar por mis propios pensamientos o por los pensamientos de los demás. Señor, que tu Escritura nos guíe, que tu Santo Espíritu de Dios y la promesa del Espíritu Santo nos ayude a discernir con sabiduría qué es luz y qué es tinieblas. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a sus familias. En tus manos, Señor, entregamos todas nuestras cargas, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Bendito sea tu nombre y tu obra a nuestro favor, Señor. Guarda y protege nuestra vida y nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.